Los ladrones me apuntaron con sus armas, pero cayeron de rodillas ante la imagen de la Virgen María. Me llamo Joaquim Álvarez, tengo 67 años, pero lo que voy a compartir ocurrió hace más de 4 décadas, cuando era un joven de apenas 24 años y vivía en una zona rural de México. Hasta el día de hoy, cada detalle de esa noche permanece vívido en mi memoria, como si hubiera sucedido ayer. Estaba solo, caminando a casa después de un día de trabajo, cuando me sorprendieron 3 hombres armados que saltaron de la oscuridad. La fría pistola que me apuntaba al pecho me detuvo el corazón por un instante, y tuve la certeza de que ese sería el fin de mi vida. Pero, en el momento más inesperado, cuando el miedo ya me consumía, algo sobrenatural ocurrió ante mis ojos. La pequeña imagen de la Virgen María que llevaba conmigo brilló de forma inexplicable, y ante ella, aquellos hombres que segundos antes habían estado listos para matarme, simplemente cayeron de rodillas, como si una fuerza invisible se hubiera apoderado de sus almas. Eso no fue un sueño, no fue imaginación, fue un milagro de liberación, y llevo este recuerdo conmigo como la mayor prueba de que Nuestra Señora extiende su manto protector sobre quienes confían en ella. Esta es mi historia, y les contaré cada detalle de ese día que cambió mi vida para siempre. Antes de continuar, quiero pedirles algo especial a ustedes que están mirando. Dejen su like, suscríbanse al canal para seguir otros testimonios como este. Y lo más importante, escriban en los comentarios: ¿has tenido alguna vez una experiencia de liberación o conoces a alguien que la haya tenido? Compártela en los comentarios, porque podría convertirse en el próximo video del canal, basado en hechos reales. Me llamo Joaquim Álvarez, como ya he dicho, y hoy cumplo casi 7 décadas, pero cuando todo sucedió, era solo un joven de 24 años, lleno de sueños y responsabilidades, que intentaba sobrevivir en un México que no era fácil en aquel entonces. Vivía en 1900, un pequeño pueblo rural, rodeado de montañas y caminos de terracería. Un lugar donde todos se conocían por su nombre y donde la vida parecía transcurrir a un ritmo lento, pero a la vez difícil. Mi familia era sencilla. Mis padres eran personas de fe, trabajadores incansables, que se ganaban la vida con la agricultura y pequeños trabajos manuales. Crecí aprendiendo el valor del sudor, el peso de la responsabilidad y también la importancia de nunca perder la esperanza, incluso ante las dificultades. En aquel entonces trabajaba como ayudante en un pequeño taller mecánico. Me pasaba el día reparando motores de camiones, coches viejos e incluso tractores traídos de granjas vecinas. El olor a grasa impregnaba mis manos, y al final de cada jornada llegaba a casa cansado, pero orgulloso de ayudar a mantener a mi familia. Mi padre no gozaba de tan buena salud como antes, y mis hermanos menores aún dependían de mí. Esto suponía una gran carga para mí, pero también me daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, las calles de la ciudad ya no eran tan seguras como cuando yo era niño. El narcotráfico, el alcoholismo y la violencia estaban en aumento, y ya circulaban historias de robos y emboscadas entre los residentes. Era común escuchar a alguien contar que había perdido dinero, mercancía o incluso la vida a manos de hombres que se ganaban la vida con el crimen. A pesar de esto, nunca imaginé que un día yo estaría frente a un arma, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si me quedaba un minuto de vida. Llevaba una vida muy sencilla. Las tardes se caracterizaban por tranquilos paseos por las calles adoquinadas, iluminadas por antiguas farolas, cuyas tenues bombillas apenas disipaban la oscuridad. A menudo llegaba tarde del trabajo porque mi jefe me confiaba la tarea de cerrar la tienda y asegurarme de que todo estuviera en orden. No me quejaba. Al contrario, consideraba un honor contar con su confianza, pero me dejaba expuesto, pues volvía solo a casa, cuando las calles ya estaban desiertas. La fe siempre ha estado presente en mi familia, pero confieso que en aquella época la vivía más como una tradición que como una experiencia. Rezaba con mis padres, iba a la iglesia los domingos, colaboraba en las fiestas religiosas del pueblo,
y llevaba en el bolsillo la pequeña imagen de la Virgen María que mi madre me había puesto desde la adolescencia, pero en el fondo no entendía su significado. Para mí era más un símbolo de protección heredado de su devoción que una experiencia viva y personal. Mi madre, doña Mercedes, era una mujer de oración. Siempre decía: «Hijo mío, nunca salgas de casa sin acordarte de Nuestra Señora. Ella es quien cuida tus pasos, ella es quien te toma de la mano cuando no puedo estar a tu lado». Sonreí al oír esto, pensando a menudo que era solo una exageración materna, un cariño que venía del corazón, pero que no tenía un impacto real en mi vida diaria. No sabía que, años después, esas palabras resonarían en mí como el recuerdo más poderoso de mi vida. Era un joven trabajador, pero como cualquier joven de 24 años, también tenía sueños. Quería algún día tener mi propio taller, casarme, formar una familia y darles a mis padres una vida mejor. Creía que con esfuerzo y dedicación podría lograrlo todo. Pero la vida tiene sus giros inesperados, y antes de cualquier logro tendría que superar la mayor prueba de mi fe, una prueba que pondría mi vida en riesgo y me permitiría ver con mis propios ojos la intervención directa del cielo en mi historia. Era una noche normal, como tantas otras. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban y el aire traía ese olor a tierra húmeda mezclado con humo de leña que emanaba de las casas vecinas. No lo sabía, pero esa sería la escena donde mi vida cambiaría para siempre. Sin embargo, antes de hablar del evento, quiero que entiendan: yo era solo un niño normal, nada especial, solo alguien que intentaba sobrevivir y cuidar de su familia. Y precisamente, por eso el milagro fue tan extraordinario, porque si me pasó a mí, podría haberle pasado a cualquiera. Este era el contexto de mi vida antes de la noche en que todo cambió. Seguía mi sencilla rutina, creyendo tener el control de mi destino, hasta que la vida me puso frente a un arma, y Nuestra Señora me mostró que no hay ninguna posibilidad cuando confiamos en ella. Desde pequeña, la fe siempre ha formado parte de mi vida diaria, casi como el aire que respiro en casa. Mi madre fue la principal responsable de ello. Fue ella quien me enseñó mis primeras oraciones, quien me llevaba de la mano a la iglesia los domingos, quien me mostró que la Virgen María no era solo una imagen de yeso en el altar, sino una madre presente, que vela por nosotros en cada detalle de la vida. Recuerdo verla cada mañana, arrodillada ante una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que teníamos en casa, rezando con los ojos cerrados y la voz serena, pidiendo protección para su familia. Crecí observando ese ejemplo, y aunque sin comprenderlo del todo, absorbí este hábito casi como parte de mi rutina. Cuando cumplí 15 años, mi madre me regaló un regalo que marcaría un hito en mi vida. Una pequeña medalla de la Virgen María, sujeta a una sencilla cadena de metal. Me la puso en las manos y dijo: «Hijo, esto no es solo un recordatorio, es una señal de que la Madre del Cielo está contigo. Cuando sientas miedo, cuando te encuentres en peligro, tócala y recuerda que Nuestra Señora no abandona a sus hijos». En aquel momento, confieso que no le di mucha importancia al gesto. Pensé que era solo una costumbre familiar, la forma en que mi madre me demostraba cariño. Sin embargo, años después, esa medalla se convertiría en el símbolo de la mayor liberación que he experimentado. Para mí, en aquella juventud, la fe tenía más peso de tradición que de experiencia personal. Asistía a misa, ayudaba en las procesiones en honor a la Virgen María que se celebraban en nuestro pequeño pueblo, veía los altares decorados con flores y velas, oía los himnos resonando por las calles. Todo esto formaba parte de mi mundo, pero dentro de mí aún no existía esa llama profunda, esa convicción inquebrantable que solo surge cuando la fe se convierte en experiencia concreta. La respetaba, creía, pero aún no había experimentado el poder de un milagro. Aún así, no puedo negar que, en varias ocasiones, algo dentro de mí pareció acercarme a la Madre de Dios. ¿Cuántas veces, al caminar sola a casa por la noche,
Sentí una extraña paz al sostener la medalla en el bolsillo. Cuántas veces, angustiada por deudas o dificultades familiares, recordé la sonrisa confiada de mi madre ante el altar y me reconfortó. No podía explicarlo, pero había una presencia, un cuidado invisible que me acompañaba. Mi madre siempre decía, María es madre, y una madre no abandona a su hijo. Incluso cuando el niño no entiende, incluso cuando no pregunta, ella ya está ahí, cuidándolo. Esta frase se repetía con tanta frecuencia en casa que se convirtió en parte de nuestra identidad. Mis hermanos también usaban pequeños escapularios o medallas, y cada uno tenía su propia manera de aferrarse a la protección de Nuestra Señora. Yo, en particular, llevaba mi medalla al cuello y guardaba una pequeña imagen de la Virgen en mi cartera. En aquellos años, la devoción a María era natural en nuestra comunidad. Las fiestas en su honor eran las celebraciones más importantes del año. Los vecinos decoraban las calles con papel de colores, improvisaban altares en sus casas y durante días, la ciudad se llenaba de música, oraciones y peregrinaciones. Era imposible no sentir la presencia de la fe en ese ambiente. Aunque era un joven más preocupado por trabajar, mantener a mi familia y soñar con el futuro, la devoción mariana estaba arraigada en mí, como una herencia que ni siquiera percibía. Mi relación con Nuestra Señora, por lo tanto, fue algo que llevé más adelante gracias a la fuerza de mi ejemplo y la tradición familiar. Aún no había tenido una experiencia radical que me hiciera comprender la magnitud de este amor maternal. Pero todo se estaba preparando para que, en una noche decisiva, no solo creyera, sino que también viera con mis propios ojos el poder de su intercesión. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que cada oración de mi madre, cada procesión en la que participé, cada vez que sostuve esa medalla en el bolsillo, todo esto fue como un hilo invisible que me conectaba con el corazón de la Virgen María, y fue este hilo, este vínculo de fe, el que se convirtió en mi única esperanza en la noche en que la muerte me miró a la cara. Era un viernes de noviembre, y lo recuerdo perfectamente porque siempre era el día más ajetreado de la semana en el taller. Los agricultores aprovechaban el fin de semana para revisar sus tractores y camiones, y los conductores de la carretera aparecían pidiendo reparaciones de última hora antes de salir. El olor a aceite quemado, gasolina y hierro recalentado flotaba en el aire desde la mañana temprano, y ya había perdido la cuenta de las veces que me había frotado las manos con un trapo sucio, intentando quitarme la grasa incrustada de las uñas. Trabajé hasta tarde esa noche. Mi jefe, el señor Ramírez, me agradeció que aceptara quedarme a cerrar la tienda. Confiaba en mí y yo estaba orgulloso de él, pero ese día, esa confianza significaba volver a casa mucho más tarde de lo habitual. Para cuando apagué las luces del almacén, la ciudad estaba casi en silencio, con solo unas pocas ventanas iluminadas, rompiendo la oscuridad que llenaba las calles. En aquel entonces, mi pueblo no era muy animado por la noche. Era un lugar pequeño, y después de las 8 de la noche, las calles estaban desiertas. No me preocupaba demasiado. Estaba acostumbrado a caminar solo, pero siempre tenía esa advertencia en la cabeza. Historias de gente asaltada o atacada en los caminos de tierra cercanos. Aún así, seguía confiado, convencido de que no me pasaría. El aire era fresco, con ese olor a tierra mojada mezclado con el humo de las chimeneas. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba los adoquines de una forma casi poética. Llevaba una pequeña mochila con mis herramientas y un trozo de pan que mi madre me había dado esa mañana, envuelto en una servilleta. En el bolsillo de mi camisa, como siempre, llevaba la medalla de la Virgen María colgada del cuello, casi olvidada, pero siempre ahí. Recuerdo pensar en mi familia durante ese paseo. Mis hermanos menores ya estarían dormidos, mi madre quizá aún despierta, rezando como todas las noches. Tenía prisa por llegar a casa y descansar, porque aún tenía trabajo que hacer el sábado. La rutina era pesada, pero ya me había acostumbrado. Lo que no sabía era que esa noche no sería como cualquier otra. A cada paso que daba,
Algo dentro de mí parecía inquietarme. No puedo explicar si era una intuición, si era solo el miedo silencioso a las historias que había escuchado, o si era una advertencia de que algo estaba a punto de suceder. Las calles estaban más tranquilas que de costumbre, y en ciertos puntos la oscuridad parecía absorber la tenue luz de las farolas. Al doblar la esquina de una calle más estrecha, cerca de la plaza central, ahí empezó todo. De repente 3 sombras se movieron frente a mí, emergiendo de un callejón angosto. Hombres encapuchados, con pasos firmes y miradas duras, como depredadores acechando a su presa. El tiempo pareció detenerse cuando vi el destello metálico del arma reflejando la luz de la luna. Sentí que mi cuerpo se congelaba, como si me hubieran arrebatado la vida en un instante. Uno de ellos me apuntó directamente al pecho con el arma y dijo con voz firme y fría: «Entréguenlo todo, o no saldrán vivos de aquí». En ese momento me di cuenta de que no había a dónde correr, ningún grito que pudiera salvarme. Estaba solo, frente a 3 hombres armados, y seguro de que mi vida pendía de un hilo. En ese momento, todo lo que conocía de mi vida diaria, el trabajo, la familia, los sueños, parecía insignificante ante la amenaza de muerte. El latido de mi corazón era ensordecedor, mis manos empezaron a temblar y mis piernas parecían ceder. Estaba a punto de vivir el momento más crítico de mi vida. Ese era el día, esa era la noche, el escenario exacto en el que el milagro de Nuestra Señora se preparaba para suceder. Antes de continuar con esta historia, quiero abrir un espacio muy importante. Si me escuchas ahora, te pido que hagas algo de fe. Escribe tu nombre o el de alguien a quien amas que necesite protección en los comentarios. Pide a Nuestra Señora que cubra a esta persona con su manto sagrado. Puede ser un niño, un padre, una madre, un amigo o incluso tú mismo. Escribe en los comentarios: «Virgen María, protégeme», y escriba el nombre de la persona. Este sencillo gesto de fe es una forma de poner tu vida y la de tus seres queridos en manos de Nuestra Señora, pidiendo su liberación, suplicando la intervención divina. No te avergüences, porque cada comentario es como una pequeña oración que sube al cielo, y la Santísima Madre vela por cada uno de sus hijos. Cuando los 3 hombres salieron del estrecho callejón, el aire se sentía pesado. Era como si el silencio de la noche se hubiera transformado de repente en una presencia oscura que me rodeaba. Hasta ese momento, aún esperaba que solo fuera un susto, tal vez alguien conocido bromeaba, pero bastó que el primero de ellos levantara el brazo y que el arma brillara a la luz de la luna para que toda mi ilusión se desmoronara. No era broma, era real y peligroso. La primera señal clara de que la situación era mucho más grave de lo que podía soportar fue la frialdad en los ojos de aquellos hombres. No vi compasión ni vacilación, solo un vacío cruel, como si la vida humana no tuviera ningún valor para ellos. Lo que aún me estremece es recordar la mirada fija del hombre que sostenía el arma, firme e inquebrantable, como alguien acostumbrado a amenazar, quizás incluso a quitar vidas. Mi respiración se entrecortaba, mis pensamientos se confundían. ¿Y si corro? No, dispararán. ¿Y si lo dejo todo? ¿Me dejarán ir? Mi mente parecía buscar desesperadamente una salida, pero no encontraba respuesta. Ya sentía un sudor frío correr por mi espalda y mis manos manchadas de grasa de taller temblaban sin control. Las señales de que algo andaba mal aumentaban. El segundo hombre, a la izquierda, me rodeaba lentamente, como un depredador acorralando a su presa. El tercero miraba a su alrededor, asegurándose de que nadie se acercara. Esto demostraba que estaban acostumbrados a actuar así, que no era la primera vez. Me enfrentaba a criminales experimentados y una sensación de impotencia me invadió. Otro detalle que jamás olvidaré fue el silencio de la calle. Ninguna ventana se abrió, ningún perro ladró, nadie pasó. Parecía como si incluso la ciudad se hubiera quedado dormida ante la escena, y yo estaba solo, abandonado a mi suerte. Fue en ese momento que comprendí la gravedad del asunto. No había testigos, ni ayuda,
y cualquier grito de socorro se perdería en el vacío de la noche. El hombre que sostenía el arma dio un paso adelante y presionó el cañón frío contra mi pecho. Sentí el metal helado penetrarme el alma. Era la señal más clara hasta el momento de que mi vida pendía de la delgada línea entre mi último aliento y un posible milagro. Repitió con más firmeza: «Entrégalo todo, ahora mismo». Mi corazón latía tan fuerte que parecía que él lo oía. Me quité la pequeña mochila de la espalda con manos temblorosas, entregándosela como si fuera mi último gesto. Pero en el fondo lo sabía. No era el dinero ni las herramientas lo que querían. Era poder, una demostración de control. Y en ese momento solo era un objeto para ellos, algo sin valor. Fue entonces cuando ocurrió un pequeño pero impactante detalle. Al agachar la cabeza para evitar la mirada del ladrón, la cadena con la medalla de la Virgen María se deslizó del cuello de mi camisa y quedó colgando frente a mi pecho. La luz de la luna la iluminó, reflejando una luz suave e inesperada. Eso, aunque simple, fue como el primer aliento de esperanza en medio de la desesperación. Pero los hombres también lo vieron, y eso lo cambiaría todo en un instante. Aún no era el momento del milagro, pero las señales se alineaban. Algo mayor estaba a punto de suceder, y al mismo tiempo, cada detalle dejaba claro lo vulnerable que era. Era como si la oscuridad me hubiera rodeado por todos lados, pero en mi corazón una chispa comenzó a surgir, pequeña, casi imperceptible, recordándome la presencia de la Madre Celestial. Las primeras señales de que algo andaba mal no eran solo externas: sus pasos, el arma, el silencio de la calle. La señal más clara estaba dentro de mí, la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ese momento en que me presionaron el arma contra el pecho quedará grabado para siempre en mi memoria como lo más cerca que he estado de la muerte. El cañón helado parecía atravesarme la piel y llegarme al corazón, y cada latido sonaba como una cuenta regresiva hacia el final. El agresor me miró con ojos fríos, y no pude encontrar en ellos ni una pizca de compasión. Era como si ya lo hubiera decidido. Mi vida no valía nada. Les entregué la mochila con mis herramientas y el poco dinero que tenía. Pensé que con eso sería suficiente para que me soltaran, pero pronto me di cuenta de que no era todo. El hombre armado asintió, y el segundo ladrón empezó a registrarme los bolsillos. Me arrebató el pan envuelto que me había dado mi madre y rió burlonamente. «Mira, el pobre trabajador apenas tiene qué comer». Esa risa cruel me dolió más que la amenaza misma. No era solo una víctima, era el blanco de su humillación. Fue en ese momento que el tercer hombre, el que parecía más inquieto, habló en voz baja pero firme. «Acaba con él. Nadie lo sabrá». Esas palabras resonaron en mi mente como un veredicto. Todo mi cuerpo tembló, y por un instante vi mi vida pasar ante mis ojos. Recordé el rostro de mi madre, la risa de mis hermanos, el duro trabajo en el taller, los sueños que aún albergaba de formar una familia y triunfar en la vida. Todo parecía escabullirse entre mis dedos, como arena arrastrada por el viento. Sentí que la desesperación me oprimía la garganta. No podía hablar, no podía suplicar clemencia. Era como si mi voz se hubiera apagado. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El hombre, armado, acercó su rostro al mío y dijo casi en un susurro: «No vas a salir vivo de aquí». Esas palabras fueron como una frase final. Me flaquearon las rodillas y por un instante pensé que me iba a caer. No había escapatoria. Correr significaba recibir un disparo por la espalda. Gritar era inútil. No había nadie en las calles. El silencio de la noche parecía cómplice de la violencia, como si incluso la ciudad se hubiera acobardado en ese instante. Estaba solo, indefenso, y con la muerte mirándome fijamente. Lo peor fue cuando vi que la mano del ladrón apretaba el gatillo. El movimiento fue lento, pero suficiente para darme cuenta de que estaba a punto de disparar. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El sudor me corría por la cara.
Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi mente clamaba por una salida, por una ayuda que no existía. Y entonces, como una advertencia celestial, la cadena con la medalla de la Virgen María volvió a resbalarse de mi camisa. Osciló ligeramente, reflejando la luz de la luna, y eso llamó la atención de los tres hombres. El que sostenía el arma miró la medalla y por un instante su expresión endurecida pareció vacilar. Fue un instante breve, pero lo noté. Los otros dos también miraron, y uno de ellos murmuró algo así como, «Es la Virgen». Este era el punto crítico, el hilo entre la vida y la muerte. El arma seguía contra mi pecho, mi dedo aún en el gatillo, y podía sentir el amargo sabor del miedo en la boca. Todo indicaba que este sería mi último aliento. Pero al mismo tiempo, algo comenzaba a suceder. Una tensión inexplicable llenaba la habitación. El silencio que una vez había sido opresivo, ahora parecía tener otra presencia. No podía explicarlo, pero una pequeña llama empezó a arder en mi interior. Era como si esa medalla hubiera despertado algo invisible, algo que no podía ver, pero sí sentir. El peligro seguía siendo real, pero por primera vez esa noche sentí que quizá no estaba completamente solo. El momento crítico de peligro no fue solo el arma apuntada ni la sentencia dictada por un criminal. El verdadero peso de ese momento fue darnos cuenta de lo frágiles que somos, de cuánto pueden cambiar nuestras vidas en un segundo. Fue sentir la proximidad de la muerte y al mismo tiempo comenzar a comprender que algo más grande estaba en juego, algo aún por revelar. En ese momento, cuando oí al criminal decir que nadie lo sabría si me mataban, el mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. No quedaba esperanza humana, ninguna salida, y una sensación de impotencia me invadió por completo. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi respiración se volvió entrecortada, casi un sollozo ahogado que intenté contener para no parecer aún más frágil ante ellos. Con cada segundo que pasaba, estaba segura de que sería el último. Sentí que mis piernas se debilitaban como nunca, el peso de mi cuerpo parecía arrastrarme al suelo, y mis manos, a mi pesar, comenzaron a levantarse en señal de rendición. No tenía fuerzas para reaccionar, ni coraje para luchar, ni energía para correr. Me enfrentaba a la muerte, y la desesperación me consumía como un fuego invisible. El hombre que sostenía el arma se echó a reír, una risa llena de crueldad. Parecía alimentarse de mi miedo, como si cada lágrima que derramaba fuera una victoria para él. El segundo hombre, el que me había revisado los bolsillos, se acercó y me empujó contra la pared de una casa cercana, haciendo que mi cabeza golpeara ligeramente el ladrillo frío. Sentí un dolor punzante, pero ni siquiera eso me hizo reaccionar. Estaba desesperado, como un animal acorralado, esperando el golpe final. Lo peor era mi mente. En medio del caos, los pensamientos se atropellaban, haciéndome revivir en segundos recuerdos que debieron durar toda la vida. Vi el rostro de mi madre arrodillada ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, rezando con fe por sus hijos. Escuché la risa de mis hermanitos jugando en el patio y la sonrisa cansada de mi padre al regresar del trabajo. Cada recuerdo venía acompañado del dolor de la despedida, como si mi corazón gritara, «Ya está, se acabó». La desesperación absoluta no provenía solo del miedo a la muerte, sino también del vacío de no poder hacer nada por mis seres queridos. Me preguntaba, ¿quién cuidará de mi madre si muero ahora? ¿Quién ayudará a mis hermanos? ¿Quién cargará con el peso que siempre he llevado? Estas preguntas me quemaban como un hierro candente. El dolor de la pérdida no era solo mío. Era el miedo a dejarlos a todos atrás. Mis labios comenzaron a temblar y sin darme cuenta, murmuré suavemente, «Dios mío, ayúdame». Fue apenas un susurro, apenas audible, pero fue el grito más sincero de mi alma en ese momento. Nunca había rezado con tanta desesperación, nunca había sentido tanta urgencia. Era como si la oración se hubiera escapado de mi interior, fuera de mi control. El pistolero me apretó aún más el arma contra el pecho. Sentí el metal apretándome el corazón,
y juro que oí el sutil clic cuando ajustó el dedo en el gatillo. Cerré los ojos esperando el estallido, esperando el dolor, esperando el final. Fue el punto más bajo de mi vida, cuando me di cuenta de que no me quedaba nada, absolutamente nada, salvo un hilo de fe que aún se aferraba a mí. El silencio de aquella calle se convirtió en un abismo. No oía nada más que el sonido de mi respiración y los latidos de mi corazón. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo era un tormento. Cada parpadeo parecía una eternidad. No sabía si algún día volvería a abrir los ojos. Y fue precisamente en ese vacío, en esa desesperación absoluta, que algo empezó a suceder dentro de mí. Un suave recuerdo, como la voz de una madre, empezó a resonar. María es madre, y una madre no abandona a su hijo. Estas fueron las palabras de mi madre, repetidas tantas veces, y que ahora emergen como un último suspiro de esperanza. Estaba en el fondo, al borde de la vida, y fue allí, en ese punto de entrega total, que mi alma empezó a abrirse a lo imposible. La desesperación era absoluta, pero también era el terreno donde el milagro estaba a punto de florecer. En el punto álgido de esa desesperación, cuando ya no había escapatoria, cuando la muerte parecía segura e inevitable, algo dentro de mí se agitó. Fue como si en medio de la oscuridad una llama sutil comenzara a brillar. Con los ojos cerrados y el arma aún apretada contra mi pecho, escuché la voz de mi madre en mi mente, clara como si estuviera a mi lado. María es madre, y una madre no abandona a su hijo. Estas palabras resonaron como un soplo de vida. Fue entonces casi instintivamente que mi mano tembló y se llevó a mi pecho, tocando la medalla de la Virgen María que colgaba de la cadena. No la apreté con fuerza, solo la rocé con los dedos, pero en ese simple gesto pareció sostener todo el peso de mi vida. Mi respiración agitada comenzó a transformarse en un murmullo de oración. No hablé en voz alta, pero en mi interior, en el silencio de mi corazón, repetí: Virgen María, Madre mía, no me abandones ahora, no me dejes morir aquí. Las lágrimas fluían sin control, y mientras los hombres me miraban, burlándose, sentí una presencia fuera de este mundo. Fue como si una mano suave se posara en mi hombro, brindándome un consuelo indescriptible. Seguía frente al arma, seguía bajo amenaza, pero en mi corazón algo empezaba a cambiar. El ladrón que sostenía la pistola notó mi gesto. Vio que extendía la mano hacia la medalla y negó con la cabeza, riendo con sarcasmo. ¿Vas a rezar para sobrevivir? ¿Crees que ese pequeño santo te salvará? Sus palabras eran veneno, pero no solté la medalla. Al contrario, la apreté con más fuerza, y en ese instante me di cuenta de que no era la medalla en sí, sino lo que representaba. La mirada de una Madre Celestial que nunca abandona a sus hijos. Empecé a rezar el Ave María mentalmente. Cada palabra salía como un grito, como si fuera la última oración de mi vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y al repetir cada frase, mi alma parecía encontrar refugio, como si un muro invisible se hubiera alzado entre aquel hombre y yo. Ya no estaba solo. Sentía que María estaba conmigo, que su manto me cubría, aunque los ojos humanos no pudieran verlo. El ambiente pareció cambiar de repente. Incluso los propios ladrones se inquietaron. El segundo hombre, que antes se reía y me empujaba contra la pared, empezó a mirar a su alrededor, como si algo invisible hubiera aparecido entre nosotros. El tercero, el que había estado rogando con insistencia que me mataran, retrocedió un paso. Y todo esto ocurrió mientras yo, con lágrimas en los ojos y el corazón ardiendo, seguía murmurando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cada palabra de la oración parecía infundirme nuevas fuerzas, un soplo de coraje, una esperanza imposible. El arma seguía allí, pero en el fondo ya no sentía el mismo miedo.
Sabía que algo más grave estaba a punto de ocurrir. En ese momento de invocación, comprendí algo que nunca he olvidado. Cuando ya no podemos hacer nada, cuando nuestras fuerzas se agotan y todo parece perdido, es cuando María está más presente. El simple acto de sostener la medalla e invocarla fue lo que abrió la puerta al milagro que estaba a punto de manifestarse ante mis ojos. Yo aún no sabía cómo ni de qué manera, pero dentro de mí había una certeza. Nuestra Señora estaba allí, y la historia no terminaría como aquellos hombres la habían planeado. Me quedé allí con el pecho apretado contra el frío del arma, las piernas temblando y el corazón acelerado. Mis manos aún aferraban la medalla, y mis pensamientos repetían la oración a Nuestra Señora. De repente, algo inexplicable comenzó a suceder. Es difícil expresarlo con palabras, pero el aire a mi alrededor cambió. El silencio de la calle, que antes había sido opresivo, adquirió una carga diferente, como si una presencia divina hubiera descendido sobre ese lugar. El hombre que sostenía la pistola pareció sentirlo también. Su mirada, antes firme y llena de odio, empezó a vacilar. Frunció el ceño, como si intentara resistir algo invisible que lo molestaba. El segundo hombre, el que me había empujado contra la pared, retrocedió un paso mirando la medalla que reflejaba la luz de la luna. El tercer hombre, el más agresivo, el que pedía mi muerte, dejó de hablar y se quedó inmóvil, como si su voz hubiera perdido fuerza. Entonces sucedió. Un suave resplandor, imposible de provenir solo de la luna, llenó la calle. No era una luz común. Parecía provenir del interior de la propia medalla. El pequeño objeto, sencillo y desgastado por el tiempo, irradiaba un resplandor que se extendía a su alrededor. Ese brillo no lastimaba la vista, sino que invadía el alma. Yo mismo estaba paralizado, incapaz de explicar lo que presenciaba. Los ladrones, que segundos antes estaban a punto de apretar el gatillo, comenzaron a retroceder. El hombre armado, con las manos firmes, empezó a temblar. Sus dedos se soltaron y el arma casi se le cayó. El segundo hombre se llevó la mano a la cara, como para protegerse de la luz, y el tercero, el de la mirada cruel, fue el primero en ceder. Cayó pesadamente al suelo, como dominado por una fuerza irresistible. Lo que siguió fue aún más impresionante. Uno tras otro todos se arrodillaron, no ante mí, no porque yo hubiera hecho nada, sino ante la presencia que llenaba aquel lugar. Era la Virgen María, Nuestra Señora, manifestándose de una manera tan real que ni siquiera los corazones endurecidos de aquellos hombres pudieron resistir. Ellos, que minutos antes se habían burlado de mí y de mi fe, ahora estaban postrados en el suelo, con la mirada baja, sus cuerpos dominados por lo sagrado. Aturdido, sentí lágrimas correr por mi rostro. El arma que tenía presionada contra mi pecho se le escapó al ladrón y cayó con un golpe sordo contra el suelo de piedra. El sonido resonó, pero no con el peso del miedo, sino con un signo de victoria, como el sonido de cadenas al romperse. Nunca olvidaré lo que oí a continuación. Uno de los hombres, el mismo que se había reído de mi pan y se había burlado de mí, murmuró en voz baja, casi llorando: «Lo siento, no podemos tocarlo». Sus palabras salieron temblorosas, como si estuviera frente a algo mucho más grande que su propia comprensión. Aún de rodillas, seguí sosteniendo la medalla y repitiendo la oración. Pero en ese momento ya no era solo miedo, era gratitud, era reverencia. Sabía que estaba ante un milagro. Nuestra Señora se había interpuesto entre la muerte y yo. No solo me protegió, sino que hizo que aquellos hombres se arrodillaran ante su presencia. El brillo de la medalla se fue apagando poco a poco, hasta que volvió a la normalidad. Pero la atmósfera en la calle nunca volvería a ser la misma para mí. El silencio regresó, pero ahora era un silencio de paz, de reverencia. Los invasores no podían moverse. Era como si estuvieran atados, no por cadenas visibles, sino por la fuerza de algo que venía de arriba. Yo, todavía temblando,
Los miré y comprendí que no había odio en mí. Al contrario, solo existía la certeza de que la Virgen María había triunfado por mí, y que incluso aquellos hombres, perdidos en el crimen, habían sentido la fuerza de su presencia. Ese fue el momento de la intervención milagrosa, el momento en que, ante la muerte, la Madre Celestial se hizo presente, e incluso quienes vivían en pecado no pudieron resistir. El momento en que comprendí definitivamente que nadie está solo cuando invoca a María. Cuando vi a esos hombres caer de rodillas ante mí, supe que no había sido culpa mía. No había nada en mí que pudiera haberlo causado. No fue mi fuerza ni mi coraje, porque no tenía ninguno en ese momento. Estaba débil, temblando, a punto de morir. Venía de otro lugar, del cielo, de la intercesión de la Virgen María, y el sentimiento que me invadió fue tan intenso que incluso hoy, tantos años después, cuando cierro los ojos, puedo revivirlo como si fuera ese mismo momento. Al principio, sentí como si el aire hubiera cambiado de peso. Antes, era sofocante, cargado de miedo, tensión y muerte. Pero cuando la luz de la medalla brilló y la presencia de Nuestra Señora se manifestó, el aire se volvió ligero, dulce, como perfumado. No era un olor común, era algo suave, como flores frescas en un campo al amanecer. Mi respiración, que antes había sido trabajosa y desesperada, se calmó, casi serena, como si alguien me hubiera puesto una mano en el pecho y calmado mi corazón. El miedo que me había consumido como fuego hasta segundos antes estaba siendo reemplazado por una paz inexplicable. No era paz porque estuviera físicamente a salvo, porque aún estábamos en medio de la escena, aún había armas y criminales frente a mí. Era una paz que venía de dentro, de lo más profundo, que parecía decirme, no tengas miedo, yo estoy contigo. Estas palabras no fueron escuchadas con los oídos, sino grabadas en el alma. Al mismo tiempo, un calor extraño pero agradable me invadió por completo. No era el calor del sudor frío que había estado cayendo minutos antes. Era como si me envolviera una capa invisible, acogedora y protectora. La presión del arma contra mi pecho, que antes sentía como si me aplastara el corazón, de repente perdió fuerza. Sabía que el arma seguía ahí, pero ya no representaba una sentencia de muerte. Era como si se hubiera convertido en un simple trozo de metal, impotente ante la presencia que me rodeaba. Otra sensación inolvidable fue la del tiempo. Los minutos parecían horas, y sin embargo, todo ocurría en un instante. Tenía la impresión de estar fuera de la realidad ordinaria, como si estuviera en un espacio aparte, donde solo existíamos yo, aquellos hombres y Nuestra Señora. El sonido de la calle desapareció. No había viento, ni pasos, nada. Solo un silencio impregnado de la presencia divina. En mi corazón, una mezcla de sentimientos se apoderó de mí. Gratitud, alivio, reverencia, asombro. No sabía si llorar, reír o caer al suelo con ellos. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que yo intentara ocultarlas. No eran lágrimas de miedo, sino de algo mucho mayor. Estaba ante lo sagrado, y mi cuerpo respondía sin control. Mientras tanto, aquellos hombres que minutos antes me habían amenazado estaban postrados y podía oír sus sollozos. El más cruel de ellos, el que había pedido mi muerte, lloraba como un niño. Esto me impactó profundamente. Vi ante mí a 3 hombres endurecidos por la vida, destrozados por el crimen, pero que ante la Santísima Virgen no podían mantener su máscara. Y yo, pequeño y frágil, me di cuenta de que presenciaba algo que jamás olvidaría. Sin embargo, la sensación más grande era la certeza, una certeza absoluta de que no estaba solo. Por primera vez en mi vida, la fe dejó de ser solo una tradición heredada de mi madre. En ese instante, la fe se convirtió en una realidad tangible. Ya no necesitaba pruebas ni explicaciones. Había visto, había sentido, y nada podía arrebatármelo. La sensación durante el milagro fue como nacer de nuevo. Desde lo más profundo de mi desesperación,
me elevó a una paz indescriptible. Del miedo a la muerte, fui conducido a la certeza de la vida. Y, sobre todo, comprendí que Nuestra Señora no es un recuerdo lejano en imágenes y oraciones, sino una madre viva y presente que llega justo cuando más la necesitamos. El silencio que se apoderó de aquella calle inmediatamente después del milagro fue casi sagrado. Aún apretaba la medalla contra el pecho, con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si era real o un sueño. Pero solo tenía que mirar hacia adelante para estar seguro. No lo estaba imaginando. Los tres hombres, que minutos antes habían sido la imagen del odio y la violencia, ahora estaban de rodillas, cabizbajos, dominados por algo mucho más grande que ellos mismos. El primero de ellos, el que me había apoyado en el pecho, ya no pudo sostenerla. Vi cómo sus manos empezaban a temblar y la pistola resbalaba y caía al suelo. El sonido del metal al golpear el adoquín resonó como un trueno en mis oídos. Ese ruido, que en cualquier otra ocasión habría sido solo el sordo golpe de un arma al caer, fue como la trompeta de la victoria para mí. La amenaza que me había acompañado a cada segundo ahora estaba desarmada. El segundo hombre, que antes se había reído de mi pobreza y se había burlado de mi fe, ahora se escondía el rostro entre las manos. Sollozaba suavemente, como alguien incapaz de soportar la vergüenza. Su postura encorvada demostraba que ya no había arrogancia en él. Era como si lo hubieran desenmascarado, como si la luz que brillaba allí hubiera revelado la miseria de su alma que hasta entonces había intentado ocultar con tanta vehemencia. El tercero, el que les había ordenado que me mataran, fue quien más me golpeó. Estaba completamente postrado en el suelo, con la cara pegada a las frías piedras de la calle, llorando como un niño. Su voz, que antes había escupido crueldad, ahora era un susurro entrecortado. Lo siento, lo siento. Era imposible no notar que algo había sucedido en lo más profundo de su corazón. Yo, por mi parte, sentía que me temblaban las rodillas. No sabía si ponerme de pie, arrodillarme, huir o quedarme allí. Lo que sí sabía era que me enfrentaba a algo más grande que cualquier miedo. Era como si Nuestra Señora hubiera tomado el control de la situación y yo solo fuera un testigo privilegiado del poder de su intercesión. Fue en ese momento que alcé la vista al cielo. Las estrellas seguían allí. La luna iluminaba la calle, pero todo parecía diferente. El cielo parecía más cercano, más vivo, como si hubiera descendido hacia mí. Mi boca, sin proponérmelo, murmuró suavemente: «Gracias, madre mía, gracias por no abandonarme». El resultado inmediato de mi liberación fue un cambio radical en la situación. Yo, que antes había sido la víctima, ahora era la protegida. Ellos, que antes habían sido los torturadores, ahora estaban dominados, y no por mis manos, ni por mi fuerza, sino por la presencia de la Virgen María. Fue un contraste tan marcado que aún hoy, al recordarlo, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. Tras lo que pareció una eternidad, los hombres comenzaron a levantarse lentamente. No me miraron a los ojos ni dijeron nada más. Simplemente recogieron sus armas del suelo, pero no con la misma firmeza que antes. Era como si ya no tuvieran el poder de usarlas. En silencio, comenzaron a alejarse, caminando como derrotados, pero no por mí. Habían sido derrotados por algo que no podían comprender. Me quedé allí, atónito, viéndolos desaparecer en la oscuridad del callejón del que habían salido. Mi cuerpo aún temblaba, pero mi corazón estaba en paz. Sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Debería haber estado en shock, quizás desesperado, pero no lo estaba. Lo que sentía era gratitud. En ese instante comprendí que había recibido la liberación. El fin que parecía seguro se había convertido en vida. La sentencia que parecía ya escrita se desmoronó ante mis ojos, y lo que quedó fue la certeza de que nunca más podría dudar del poder de la intercesión de la Virgen María. El resultado inmediato del milagro fue, sobre todo, la vida. Estaba vivo. Había sido salvado inexplicablemente, y en ese bendito silencio
comprendí que nada volvería a ser igual después de esa noche. Esa noche, cuando por fin llegué a casa, las piernas apenas me sostenían. Mi madre fue la primera en notar mi estado. Al abrir la puerta me encontró pálida, sudorosa y con los ojos rojos de tanto llorar. Antes de que pudiera decir una palabra, me abrazó. Y fue en la calidez de ese abrazo que las lágrimas que había contenido durante todo el camino brotaron como un río desbordado. Sollocé, incapaz de explicar de inmediato lo que había sucedido, repitiendo solo en voz baja: «Ella me salvó, mamá. Ella me salvó». Mi madre no necesitó muchas explicaciones. Cuando por fin logré relatar, palabra por palabra, lo sucedido, los hombres armados, la amenaza, el arma pegada al pecho, y lo más importante, el momento en que se arrodillaron ante la medalla de la Virgen María, simplemente lloró conmigo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de sorpresa. Eran de confirmación. Siempre había sabido que la Santísima Madre nunca abandona a sus hijos. En los días siguientes, la noticia de lo sucedido empezó a circular discretamente por el pueblo. No anduve contándoselo a todo el mundo, pero las pequeñas comunidades rurales siempre se enteran. Algunos vecinos vinieron a preguntarme si era cierto que me habían robado y que había ocurrido un milagro. Lo confirmé con humildad, pero siempre enfatizando: no fui yo. No fue mi fuerza, fue Nuestra Señora. Sin embargo, el impacto en mi corazón fue mucho mayor que cualquier comentario externo. Desde ese día, nunca volví a ser el mismo. La fe que antes era mera tradición, una simple costumbre heredada de mi madre, se convirtió en algo vivo, palpitante y concreto. Ya no rezaba por obligación, sino por necesidad. Cada Ave María que salía de mis labios estaba llena de gratitud. Cada misa a la que asistía era un reencuentro con la vida que me había sido devuelta. También me di cuenta de cómo ese suceso cambió mi forma de ver a las personas. Antes veía a los criminales y hombres de mala reputación simplemente como amenazas, como enemigos que había que evitar. Después de esa noche, al recordar a los 3 ladrones llorando y cayendo de rodillas, comprendí que incluso los corazones más duros pueden ser tocados por la presencia de Dios a través de María. Ya no los veía simplemente como criminales, sino como niños perdidos que, quizás en ese momento, habían tenido la única oportunidad de experimentar lo sagrado en sus vidas. El trabajo en el taller continuó, al igual que la rutina familiar, pero en mi interior todo había cambiado. La medalla de la Virgen María, que antes llevaba casi sin darme cuenta, se convirtió en mi mayor tesoro. Nunca más me la quité del cuello. Cada vez que la tocaba recordaba la noche en que brilló y me salvó. Y con cada toque, mi fe se renovaba. Otro impacto poderoso fue darme cuenta de cómo se había transformado mi relación con la oración. Antes, repetía las palabras mecánicamente. Ahora cada oración era un diálogo íntimo, una conversación entre un hijo y su madre. A menudo, cuando caminaba solo por las calles, ya no sentía miedo. Al contrario, me sentía acompañado, como si cada paso estuviera protegido por ese manto invisible que me había envuelto esa noche. Y con los años, comprendí que el milagro no fue solo una liberación física, sino el comienzo de una profunda transformación. Ante cada dificultad que enfrenté después, ya fuera en el trabajo, con mi salud o en las dificultades de la vida, siempre me recordaba: si María estuvo conmigo esa noche, ¿por qué no estaría conmigo ahora? Esta certeza me dio la fuerza para seguir adelante, para no rendirme, para mantener viva mi fe incluso en los momentos más oscuros. El impacto fue tan grande que hasta el día de hoy, cuando me preguntan por qué creo en Nuestra Señora con tanta convicción, simplemente sonrío y respondo: porque lo vi, porque lo viví. Después de esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Lo que antes era una simple devoción familiar heredada, se convirtió en una fe viva y palpitante que guiaba cada paso. Ya no podía mirar la imagen de la Virgen María de la misma manera, ni rezar las oraciones de la misma manera. Era como si cada palabra del Ave María se hubiera convertido en un puente directo al cielo,
como si cada vez que pronunciaba el nombre de Nuestra Señora, invocara a una madre que una vez me abrazó en el momento más oscuro de mi vida. En los meses siguientes, comencé a asistir a la iglesia aún más. Ya no era solo la tradicional misa dominical, sino reuniones casi diarias ante el altar, en silencio, simplemente para dar gracias. Me arrodillaba ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y permanecía allí, a menudo sin palabras, simplemente dejando que las lágrimas fluyeran y mi corazón hablara. Mis vecinos notaron mi cambio. Algunos incluso comentaron: «Joaquim es diferente, más tranquilo, más seguro». Y era cierto, porque dentro de mí llevaba el recuerdo de lo imposible que se hizo posible. Con el tiempo, me di cuenta de que mi fe también empezó a extenderse a mi familia. Mis hermanos, aún pequeños, empezaron a orar conmigo con mayor devoción. Mi madre, que siempre había sido una mujer de fe, lloró de alegría al ver mi transformación. Mi padre, que había sido más reservado, también empezó a mostrarse más receptivo a la oración, conmovido por el testimonio que sabía que era verdadero. Reconectar con la fe no fue solo un proceso personal, sino también comunitario. Empecé a ayudar en las procesiones, no solo llevando velas o adornando las calles, sino también dando testimonio de lo que había vivido. Muchos se acercaron a preguntarme, y les dije sin miedo: «Sí, vi a Nuestra Señora intervenir. Sí, me salvó. Estoy aquí no por casualidad, sino por un milagro». Algunos escucharon en silencio, otros lloraron, y otros volvieron a la fe tras años de separación. Comprendí que Dios no solo había permitido este acontecimiento para salvarme físicamente, sino también para reavivar la fe de muchos a través de mi testimonio. En el fondo, la mayor transformación fue la confianza. Ya no vivía como antes, lleno de inseguridades, atrapado por el miedo a la pérdida, atrapado por las dificultades de la vida. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, que habría dolor, desafíos, injusticias, pero también sabía que no caminaba solo. Esta certeza era como una roca bajo mis pies, firme, inquebrantable. Cada vez que se acercaba la oscuridad, recordaba el brillo de esa medalla y la escena de los ladrones cayendo de rodillas. Otro aspecto profundo fue el cambio en mi manera de mirar a la gente. Podría haberme ido esa noche con odio, con resentimiento hacia los criminales. Pero en cambio, me fui con compasión, porque vi con mis propios ojos que incluso los corazones más endurecidos pueden doblegarse ante la luz de María. Esto me hizo creer que nadie está perdido para siempre. Hasta el día de hoy, cuando me encuentro con personas sumidas en el error, recuerdo a esos 3 hombres y pienso: si a ellos se les puede tocar, a cualquiera se le puede tocar. Reconectar con la fe también me dio una nueva misión en la vida. Empecé a sentir que no bastaba con guardarme esa experiencia, sino que necesitaba compartirla. ¿Cuántas veces, sentado en la plaza, alguien se me acercaba y le contaba mi historia? ¿Cuántas veces, en el trabajo, entre el ruido de los motores y la grasa, me detenía a decirle a un compañero: «Confía en María. Soy la prueba viviente de lo que ella puede hacer». Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que ese milagro no fue solo un momento aislado. Fue un llamado a confiar, a vivir con fe, a dar testimonio. Fue el punto de inflexión donde dejé de ser solo un niño con una medalla en el pecho y me convertí en un hombre que lleva en su corazón la certeza de la presencia viva de la Santísima Madre. Esta transformación espiritual es el mejor regalo que he recibido, porque no se trata solo de sobrevivir esa noche, sino de aprender a vivir verdaderamente después. Hoy, tantos años después de aquella noche que cambió mi vida, puedo decir con toda la certeza de mi corazón: solo estoy vivo porque la Virgen María extendió su manto sobre mí. Tenía 24 años cuando me enfrenté a la muerte, y ahora a los 67 llevo ese recuerdo como una herida transformada en cicatriz de fe. Cada vez que cierro los ojos, aún veo a los 3 hombres armados, aún siento el frío de la pistola contra mi pecho, aún escucho la sentencia de que nadie sabría de mi muerte.
pero también, con la misma intensidad, veo la luz que brilló en la medalla, veo a esos hombres caer de rodillas y siento la presencia maternal que me envolvió cuando todo parecía perdido. Este testimonio no pretende enriquecer mi historia, porque no soy nada sin Dios y sin María. Este testimonio pretende demostrar que la Santísima Madre es real, que su intercesión es verdadera, que sigue recorriendo los oscuros caminos del mundo, cuidando de cada uno de sus hijos. Si me pasó a mí, una simple trabajadora de un pequeño pueblo, le puede pasar a cualquiera, porque María no elige a los grandes, a los poderosos, a los que ostentan títulos. Ella mira el corazón, y cuando un niño llora, responde. A lo largo de mi vida he enfrentado otras luchas, otros dolores, otras noches oscuras, pero ninguna me hizo dudar, porque dentro de mí persistía una certeza inquebrantable: no camino solo. Tengo una madre en el cielo que nunca me abandona, que me defiende, que intercede por mí ante Dios. Y esta certeza es el mayor tesoro que llevo. No negaré que a menudo me he preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué María me salvó aquella noche, cuando tantos otros no tuvieron la misma oportunidad? Y la única respuesta que he encontrado es que no fue solo por mí. Fue para que este testimonio llegara a otros corazones, para que otras personas supieran que no están solas, para que quienes han perdido la fe pudieran recuperarla. Quizás tú, que me escuchas ahora, necesites esta confirmación. Quizás estés pasando por un momento de desesperación. Quizás sientas que no hay salida. Estoy aquí para decirte, con toda mi alma, invoca a María. Ella vendrá. Mirando hacia atrás, veo cómo todo encaja. La fe sencilla de mi madre, que a menudo consideraba exagerada, fue el cimiento que me sostuvo. Las procesiones en las que participaba sin comprender, las oraciones repetidas sin sentir. Todo esto fue como semillas plantadas. Aquella noche de noviembre, cuando la desesperación me consumía, estas semillas germinaron. Lo que parecía tradición se convirtió en experiencia. Lo que parecía rutina se convirtió en milagro. Hoy, cada vez que veo una imagen de la Virgen María, no veo solo un símbolo religioso. Veo a una madre viva, una presencia que ya me ha tomado de la mano. Cada vez que rezo el Ave María, no repito palabras memorizadas. Hablo con alguien que ya ha respondido a mi clamor. Y cada vez que me encuentro con alguien sin esperanza, siento dentro de mí la llamada a contar esta historia, a decir: lo vi, lo viví, y tú también puedes confiar en ello. Si hay una última reflexión que quisiera dejarles, es esta. Nunca subestimen el poder de la oración. Nunca duden del cuidado de María. Aunque estén rodeados de oscuridad, aunque el miedo los atrape, aunque el enemigo los atrape con las armas en la mano, recuerden, la Virgen María está a su lado, y cuando ella interviene, hasta los corazones más endurecidos se arrodillan. No sé dónde estás ni qué luchas enfrentas, pero sé una cosa: la misma Madre que me salvó aquella noche puede salvarte hoy. Solo llámala, solo confía, solo aférrate al hilo de la fe, por frágil que parezca. Porque en el fondo es precisamente cuando estamos débiles, indefensos y sin salida, que ella viene y nos muestra que nunca estamos solos. Este es el testimonio que he llevado en mi corazón durante más de 4 décadas, no como un recuerdo lejano, sino como una llama viva que ilumina cada paso que doy. Y concluyo diciendo con toda el alma: gracias, mi Santísima Madre, por salvarme, por enseñarme a creer, por nunca abandonarme, y que cada persona que escuche esta historia también sienta el poder de este amor que nos transforma, nos salva y nos guía hacia la vida. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo especial. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has experimentado una liberación, o si conoces a alguien que haya experimentado un milagro. Y no olvides dejar tu petición de oración. Escribe tu nombre o el de la persona que deseas colocar bajo el manto de la Virgen María. La leeremos, oraremos juntos, y quién sabe, quizás seas el próximo en presenciar un milagro. Mientras escribes, reza también con sinceridad por
Alguien que dejó su petición aquí. Este simple gesto podría ser la clave para la liberación en su vida y en la tuya también. Y si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta, suscríbete al canal para no perderte futuros testimonios y comparte este vídeo para que más personas puedan sentir la presencia de Nuestra Señora. Por último, no te vayas todavía. Haz clic y mira el siguiente video que aparece ahora en tu pantalla. Estoy seguro de que fortalecerá aún más tu fe.